Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo embobinar un transformador con TAT central. Es un transformador que le van a entrar 120 voltios y nos va a sacar 12, 0 y 12 voltios. Ideal para un próximo proyecto que tenemos de armar una pequeña cabina de sonido. El primer paso que vamos a realizar es medir la sección núcleo. Es la sección que va aquí dentro de la carcasa. Entonces para eso pues vamos a desarmar el transformador. Recordemos que esta medida sería la sección A y esta medida de aquí sería la sección B. En la sección A tenemos 3.5 centímetros, 3.5, y en la sección B tenemos 2.6 centímetros. Esa sería entonces las medidas de la sección núcleo. El primer punto tendríamos de esta manera: sección núcleo A por B, 3.5 centímetros por 2.6 nos da una sección núcleo de 9.1 centímetros cuadrados. Segundo punto que necesitamos determinar es la cantidad de vueltas o la cantidad de espiras que vamos a dar por cada voltio que va a circular en nuestro transformador. Para eso utilizamos la segunda fórmula, que es que el número de espiras por voltio o el número de vueltas por voltio va a ser igual a 40 sobre sección núcleo. Este 40 es una constante. La sección núcleo ya la habíamos encontrado, que nos da 9.1 centímetros cuadrados. Entonces eso nos da que 40 sobre 9.1 centímetros cuadrados nos da 4.39 espiras o 4.39 vueltas de alambre por cada voltio que va a circular en nuestro transformador. En el tercer punto vamos a determinar la cantidad de vueltas que tenemos que darle en la bobina primaria para que nos soporte 120 voltios. Entonces tenemos que la fórmula es que el número de espiras en el primario es igual al número de espiras por voltio por el voltaje primario. El número de espiras por voltio lo tenemos, que es 4.39, y lo vamos a multiplicar por 120, que es el voltaje que le va a entrar al transformador. Eso nos da 526.8 espiras. Como no podemos darle 6.8 espiras, entonces vamos a darle 527 espiras. Entonces en la bobina primaria, que le van a entrar 120 voltios, tenemos que darle 527 vueltas de alambre de cobre. El cuarto número es conocer el número de vueltas que le vamos a dar en la bobina secundaria para que nos dé un voltaje de 12 voltios. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el punto 3, pero obviamente con el voltaje secundario. Entonces vamos a decir que el número de espiras en la bobina secundaria es igual al número de espiras por voltio por el voltaje secundario. Entonces el número de espiras por voltio es este que tenemos aquí, 4.39, y lo vamos a multiplicar por 12, que es el voltaje que nos va a sacar nuestro transformador. Eso nos da 52.7 espiras o vueltas por voltio. Como no podemos dar 0.7, entonces vamos a redondearlo a 53 espiras. En este caso, como vamos a realizar o a fabricar un transformador con TAT central, vamos a hacer dos bobinas de 12 voltios para después sacar el TAT central. Entonces a cada bobina de ellas le vamos a dar 53 espiras. En este cuarto punto también tenemos que conocer que hay dos formas de sacar un TAT central. Una de ellas es coger el alambre, damos las 53 vueltas que necesitamos para que nos dé los 12 voltios y sacamos un punto común. Luego de que sacamos el punto común con el mismo alambre, seguimos dando otras 53 vueltas para sacar los otros 12 voltios en el otro extremo. Entonces tendríamos 12 voltios, 0 voltios y 12 voltios. Estos 0 voltios pues nos los va a dar
el punto común que sacamos. Esa es una manera. La otra manera para sacar el TAT central es coger alambre doble y darle las 53 espiras que necesitamos para sacar los 12 voltios. Entonces, al coger el alambre doble nos van a quedar dos puntas del alambre en un extremo y las otras dos puntas en el otro extremo. Vamos a coger un extremo de una bobina con el extremo de la otra bobina y los vamos a unir y vamos a sacar el punto común o el TAT central, el punto que nos va a dar los 0 voltios. Esa es la otra manera de sacar el TAT central. El quinto punto que necesitamos es conocer la potencia del transformador. En este caso vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la potencia es igual a la sección núcleo al cuadrado sobre 1.1. Recordemos que la sección núcleo es 9.1 en nuestro transformador. Este valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo dividimos en 1.1, lo cual nos da 75 vatios. Esa será entonces la potencia de nuestro transformador, 75 vatios. El sexto punto nos va a permitir conocer la corriente que va a circular por el alambre de la bobina primaria. Entonces vamos a decir que la corriente del primario es igual a la potencia sobre el voltaje primario. Tenemos que la potencia son 75 vatios dividido 120 voltios, que es el voltaje que va a tener la bobina primaria. Entonces eso nos da 0.625 amperios, que haciendo la conversión en miliamperios pues nos darían 625 miliamperios. En el séptimo punto tenemos que la corriente del secundario va a ser igual a la potencia sobre el voltaje secundario. Es el mismo procedimiento que se hace para calcular la corriente del primario, pero con el voltaje secundario, obviamente. Entonces tenemos que la potencia del transformador es 75 vatios dividido sobre los 12 voltios que nos va a dar la bobina secundaria. Entonces tenemos que eso nos da 6.25 amperios. Esta es entonces la corriente que nos va a circular por la bobina secundaria, que nos va a dar 12 voltios. El octavo punto lo vamos a utilizar para conocer el calibre que necesitamos para embobinar el transformador. En este caso vamos a calcular el calibre para la bobina primaria. Entonces vamos a decir que la sección del alambre primario es igual a la corriente que va a circular por la bobina primaria sobre 2.9, que es una constante. Esto nos da 0.625 amperios dividido 2.9, que nos da 0.215 milímetros cuadrados. Para saber el calibre y para hacer la conversión en una tabla que más adelante vamos a utilizar, necesitamos sacarle la raíz cuadrada. Como viene en cuadrado, entonces sacamos la raíz y nos da 0.463 milímetros. Y por último, el noveno paso es para determinar también el calibre del alambre secundario. Entonces vamos a decir que la sección del alambre secundario es igual a la corriente del secundario, que es 6.25 amperios, sobre 2.9, que es la constante que estamos utilizando. Esta constante pues la seguiremos utilizando cada vez que embobinemos un transformador. Entonces la sección del alambre secundario es igual a 2.15 milímetros cuadrados y sacándole la raíz nos da 1.46 milímetros, que es el valor que necesitamos para encontrar el calibre en nuestra tabla, la tabla que vamos a usar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para saber realmente el calibre que necesitamos? Tenemos dos formas en las cuales podemos encontrar el calibre del alambre. Una forma es hallar el calibre por la corriente que circula en cada bobina. En este caso, en la bobina primaria nos van a circular 0.6 amperios. Con este dato, con una tabla que nos muestre qué cantidad de corriente circula en determinado número de alambre, podemos saber el calibre que necesitamos para esta bobina. Lo mismo para la bobina secundaria. O también podemos encontrar el calibre del alambre con estos dos datos que hemos encontrado. Para eso los buscamos. La sección del alambre primario, que es 0.466 milímetros, y la sección del alambre secundario, que es 1.46. Entonces para ello vamos a utilizar la siguiente tabla. Esta tabla que tengo aquí nos muestra
tres cosas: nos muestra el calibre del alambre, nos muestra su dimensión en milímetros y nos muestra la cantidad de corriente que circula un determinado número de alambre. Por ejemplo, el calibre número 22 tiene un diámetro de 0.64 milímetros y por él nos puede circular una corriente de 1.28 amperios, 1.2 amperios. Entonces, como tenemos estos datos, nos queda fácil saber los calibres que necesitamos. También podemos encontrar el calibre del alambre con estos datos que hemos encontrado. La sección del alambre primario, que nos arrojó que es un valor, o su diámetro es de 0.466 milímetros, y la sección del alambre secundario, que me dice que es 1.46 milímetros. Entonces, con estos datos vamos a mirar en la tabla que les voy a mostrar a continuación. Vamos primero a mirarlo por corriente. Entonces tenemos que a la bobina primaria le va a circular una corriente de 0.6 amperios, sería 0.62 amperios. Entonces vamos a buscar este valor en la tabla y nos vamos a dar cuenta a qué calibre corresponde. Tenemos 0.6. Si nos damos cuenta, este sería el valor más cercano, 0.64. En el ejemplo tenemos que es 0.62, este que está aquí, 0.62. entonces el valor más cercano que tenemos en corriente sería 0.64, lo cual nos dice que debemos utilizar un calibre número 25. Y por corriente en la bobina secundaria nos dice que nos va a circular 6.25 amperios. Entonces buscamos en la tabla el valor más cercano. Ya tendríamos que pasar acá abajo. Aquí lo tenemos. Este sería el valor más cercano, 6.5. En el ejemplo o en el transformador que vamos a embobinar nos dice que es 6.25 y aquí el más cercano sería 6.5, lo cual nos dice que es un calibre número 15. Ahora vamos a hallarlo por estos dos datos que encontramos. Con estos dos datos vamos a arrancar con el primario. La sección del alambre primario nos dice que es 0.466 milímetros. Entonces vamos a buscarlo por milímetros en el ejemplo. 0.46. 0.46 nos arrojaría que es este valor de aquí. Este sería el más cercano a 0.46. Entonces, según este valor, que es el más cercano, nos arrojaría un número 25. Y si miramos, pues es el valor que nos dio aquí. Entonces nos da el mismo calibre buscándolo con la corriente y nos da el mismo calibre buscándole por el diámetro del alambre. Vamos a hacer lo mismo con la bobina secundaria. Ya encontramos el calibre con la corriente, ahora vamos a buscar el calibre con la sección del alambre. La sección del alambre nos dice que es 1.46 milímetros. Entonces vamos a buscar ese valor en la tabla y nos vamos a dar cuenta qué valores. Creo que está acá en la parte de acá. Aquí lo tenemos, aquí 1.44. Este es el valor más cercano, miren, 1.44. entonces este valor nos dice que necesitamos un calibre número 15, lo cual es correcto con la corriente. Entonces para esta bobina necesitaríamos un calibre número 15. Entonces, como nos podemos dar cuenta, podemos hallar el calibre del alambre con la corriente y también con la sección del alambre. Bueno, ya con todos estos cálculos podemos empezar a embobinar nuestro transformador. También quiero al final del video dejarte esta tablita para que puedas observarla más detalladamente para unos futuros trabajos de embobinar transformadores. Entonces al final del video la dejaré para que puedas observarla.
Bueno, después de todos los cálculos que hemos hecho, ahora sí vamos a empezar a embobinar el transformador. Vamos a utilizar estas bobinas de cobre. Estas bobinas son bobinas que salen de los televisores convencionales, los de tubos de rayos catódicos, los TRC. Es un alambre muy bueno y por eso me gusta reciclarlo. Entonces vamos a buscar entre estos el calibre número 25. Aquí tenemos el micrómetro. Vamos a utilizarlo para medir el diámetro del alambre. Esta bobina que tengo aquí, por ejemplo, creo que es un calibre 25. Vamos a medirlo. Este, por ejemplo, nos mide 0.44 milímetros. 0.44 milímetros. Y los datos que habíamos sacado nos decía que el alambre que necesitamos era de 0.46. El que tenemos es 0.44. Es un poquito más delgado, pero pues prácticamente es el alambre que necesitamos. En un próximo video estaremos mirando el funcionamiento del micrómetro y estaremos mirando también cómo medir un alambre sin tener esta herramienta. Si no tiene el micrómetro, podemos utilizar otra técnica para saber de qué calibre es un determinado alambre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponerle cinta a la formaleta. Vamos a empezar por esta parte. Dejamos suficiente alambre como para después organizarlo. Y le vamos a poner una cinta. De esta manera. Y aquí vamos a empezar a dar las espiras. Bueno, aquí ya tenemos la primera capa y dimos 65 espiras, 65 vueltas de alambre, lo cual quiere decir que quedaremos entre 8 o 9 capas de alambre. Entonces, como lo estamos haciendo a mano, podemos utilizar cinta de enmascarar para ponerle entre cada capa. Bueno, aquí ya llevamos otras 65 espiras. Aquí volvemos a poner cinta. Ya hemos terminado la segunda capa para empezar la tercera. O sea que en este momento llevamos 130 espiras.
Bueno, aquí ya estamos dando las últimas vueltas de alambre para completar las 527 hasta aquí. Entonces aquí sacamos el alambre para cortarlo. Y de esta manera ya tenemos las 527 vueltas. Vamos a poner cinta para esta punta que nos quedó al otro lado, la podemos pasar al lado donde está iniciando nuestra bobina. De esta manera ya tenemos la primer bobina. Esta parte es la bobina donde le van a entrar los 120 voltios de corriente alterna. Vamos a ponerle cartulina para encima de la cartulina hacer la segunda bobina, que es la bobina que nos va a dar los 12 voltios. Como habíamos dicho, para el secundario necesitamos darle 53 espiras. 53 espiras de calibre número 15. Si nosotros embobinamos con este calibre número 15, podemos tener una corriente de hasta 6.5 amperios. Pero la verdad es que en este momento no cuento con este alambre número 15. Y este transformador que estamos embobinando lo vamos a utilizar para un amplificador que no necesariamente no necesita toda esta corriente. Con unos 4 amperios que obtengamos en el secundario es suficiente para alimentar nuestro amplificador. Entonces, como no tenemos este calibre número 15, vamos a utilizar un alambre que en el momento tengo, que es el calibre número 21. Calibre número 21. Entonces, este calibre número 21, según la tabla, me dice que puede circular hasta 1.6 amperios. Ahí está, calibre número 21 hasta 1.6 amperios. Este que está aquí, 1.6 amperios. Entonces, para que nos dé 4.8 amperios, vamos a ponerlo triple. Vamos a unir estos 3 alambres. Entonces estos 3 nos van a hacer lo de uno solo. Como por cada uno va a circular 1.6 amperios, entonces los 3 nos darán 4.8 amperios. Con esa corriente será suficiente para nuestro transformador. En el caso de que necesitáramos realmente que nos sacara 6.5 amperios, pues tendríamos que utilizar 4 de estos o el alambre número 15. Vamos también a embobinar nuestro transformador de la forma que vamos a empezar a enrollar, y damos 53 espiras y en la parte en medio sacamos un punto común y seguimos enrollando hasta sacar la otra punta de la bobina. O sea que vamos a sacar 3 cables, este que nos va a dar 12 voltios, el punto común, el del medio, que sería el TAT central, 0 voltios, y el otro extremo 12 voltios. Entonces habíamos dicho que hay 2 maneras de embobinarlo para sacar el TAT central. Entonces vamos a utilizar
de esta manera porque nos queda más fácil, ya que vamos a tomar pues 3 alambres como que si fueran uno solo. Aquí tenemos los 3 alambres, entonces vamos a unirlos para sacar una sola punta y vamos a empezar por el otro lado. Por este lado vamos a sacar los cables de 120 voltios y por el otro lado vamos a sacar los cables de la bobina secundaria. Recordemos que tenemos que dar primero 53 espiras y luego otras 53. Bueno, aquí tenemos ya las primeras 53 espiras, entonces vamos a sacar la parte de aquí en medio y vamos a cortar el alambre. Aquí si uno quiere puede seguir sin cortarlo, pero en mi caso voy a cortarlo porque aquí la bobina que tengo, o el alambre con el que estoy embobinando, ya se me va a terminar, entonces voy a unir otros 3 alambres de estos. Aquí en esta parte terminamos el alambre, viene así y sube aquí, entonces seguimos envolviendo en el mismo sentido. Estos dos son los que se van a unir para formar el TAT central. Volvemos a dar otras 57 espiras. Y aquí ya hemos terminado las 53 espiras. Entonces la sacamos por la parte de aquí y cortamos el alambre. De manera que nos queda así. Estas dos puntas son una bobina de 53 espiras y estas dos puntas de acá son la otra bobina de 53 espiras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estos dos y de aquí vamos a sacar el TAT central. Esta bobina nos va a dar 12 voltios, el otro extremo de acá 12 voltios y este punto de aquí va a ser 0 voltios o el punto común o el TAT central. Entonces vamos a ponerle cinta al embobinado y no olvidemos que estos cables, ahora que los soldemos, toca rasparlos bien porque ellos están esmaltados, entonces los tenemos que raspar bien para poder soldar los cables que vamos a sacar de la soldadura que vamos a hacer aquí. Ponemos cartulina
Vamos a poner un par de cartones gruesos en esta parte donde vamos a soldar los cables. Y en el otro lado también. Vamos a raspar primero estos dos cables, que son los cables de la bobina primaria. Entonces vamos a rasparlos con una lija para poderlos soldar. Lo untamos de soldadura para que nos haga una buena unión. Aquí, terminando de untar la de soldadura, ya podemos mirar con el multímetro y medir continuidad, para asegurarnos de que efectivamente pues tenemos una buena soldadura y la bobina efectivamente está bien. Ahí está, ahí nos está midiendo continuidad. Podemos utilizar un par de espaguetis para que quede bien aislado. Para que nos quede bien seguro, podemos sacar los cables por el otro lado para que podamos envolver cinta y nos queden bien agarrados los cables. De esta manera ya hemos soldado los cables de la bobina primaria, del embobinado primario, donde han entrado los 120 voltios de corriente alterna. Vamos a continuar con esta parte. Para ello también necesitamos lijar estos cables para que los podamos soldar y nos hagan también una buena unión.
Vamos a utilizar estos 3 cables, el cable negro y 2 cables color café. El cable negro es el cable que va a ir al centro, que nos va a representar el TAT central. Y los 2 cafés son los que nos van a unir con los extremos, los que nos van a sacar los 12 voltios. Vamos a untar de buena soldadura para que nos haga buena unión también. Vamos a ponerle la chapa del transformador y vamos a poner una por un lado y luego la otra por el otro lado. Vamos a ponerlas así, de esa manera. Después de haber puesto por lo menos unas 5 de cada lado, les recomiendo siempre un tramo de las chapas ponerlas de 2. Pongo 2 por un lado y se ponen las otras 2 por el otro lado. Yo recomiendo esto porque cuando lleguemos al final, a las últimas chapas, siempre va a ser más trabajoso ponerlas porque ya están apretadas. Entonces estas que están puestas de 2 las vamos a utilizar para poner las últimas chapas. Vamos a abrir un poco por aquí y de esa manera pues las vamos a meter. Entonces queda mucho más fácil meter las últimas chapas en medio que meterlas acá en esta parte. Entonces por eso siempre recomiendo poner algunas chapas de 2. Luego de que ya hayamos puesto por lo menos unas 3 pares, 3 o 4 pares, ya podemos seguir colocando nuevamente de 1. Aquí nos quedaron 3 chapas que ya nos quedan difícil de meterlas por esta parte, entonces vamos a buscar donde dejamos de 2 chapas y por ahí las vamos a poner. Como podemos observar, pues es mucho más fácil ponerlas en medio que tratarlas de meter por estas partes. Ahora solo nos resta colocar las chapas en forma de I. Hay que tener en cuenta que en estas partes, por lo menos donde metimos varias chapas, que fueron las últimas, nos queda un espacio grande donde tenemos que contarlas para saber si van 3 o 2, 3 o 4 chapitas en forma de I. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Aquí ya hemos armado nuestro transformador y ya también lo tenemos conectado a la línea de 120 voltios. Aquí tenemos los 3 cables, negro y los 2 café. Vamos a medirle voltajes y vamos a mirar cuánto nos está midiendo. Cogemos la punta negra, habíamos dicho que es el TAT central, el común, y medimos voltaje en los otros 2 extremos. En un extremo tenemos 12.1
y en el otro tenemos 12.3. Entonces ahí tenemos nuestro transformador con TAT central. Entre los dos extremos nos tiene que dar 24 voltios. Ahí está, 24.5. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo video.